Esto es agua. Parece simple, pero sin ella tus músculos ni siquiera podrían existir. Y si no la tomas de la forma correcta, podrías estar perdiendo casi todo tu músculo. En este video te voy a enseñar exactamente cuánto, cuándo, cómo tomar agua y mucho más para que ganes el máximo músculo posible. Esta es la guía más completa que verás sobre el tema. Comenzaremos por la base. ¿Qué función tiene el agua en nuestro cuerpo? El agua cumple 6 funciones esenciales. Hidratación celular. El 75% de los músculos y el 83% de la sangre son agua. Si no tomas la suficiente, tu cuerpo funciona mal y tu rendimiento baja. Transporta los nutrientes. Lleva las vitaminas, minerales y el oxígeno a las células. Elimina los desechos. A través de la orina y el sudor, el agua saca las toxinas de nuestro cuerpo. Regulación de la temperatura. Cuando sudas, el cuerpo se enfría. Si no tomas agua correctamente, tu cuerpo se sobrecalienta y se cansa más rápido. Lubrica las articulaciones. Evita que los huesos y los cartílagos se rocen, reduciendo el dolor y el riesgo de tener una lesión. Y facilita la digestión. En resumen, sin agua nuestro cuerpo se va a la mierda. Y lo peor es que las personas cometen errores gigantescos al tomar agua y ni siquiera lo saben. Lo primero que necesitamos saber es cuánta agua necesitas tomar exactamente. Seguro que has escuchado que tienes que beber 2 litros de agua al día. Eso es completamente falso y es diferente para cada persona. Así que vamos a resolver esto de una puta vez. Te voy a enseñar la fórmula que tienes que usar para saber cuánta agua tienes que tomar. Esta fórmula va a depender de tu peso y de si entrenas o no entrenas. Esta es la fórmula que tienes que usar para los días que no entrenas. En mi caso, por ejemplo, peso 77 kilos. Aplicamos la fórmula. Esto quiere decir que en un día normal, como base, tengo que tomar 2,7 litros de agua. Pero digamos que ese día toca pierna. Si le das bien al fallo como tiene que ser, sabes que ese día vas a sudar como una perra salvaje. Aplicaremos esta fórmula para contrarrestar esa pérdida de agua. Para las personas que entrenan con intensidad extrema o que hacen otras actividades además del gimnasio, podrían fácilmente agregarle 200 mililitros más a la fórmula. ¿Cuándo deberíamos beber agua para aprovechar al máximo sus beneficios? Si solo tomas agua cuando tienes sed, déjame decirte que estás bastante jodido. Cuando tienes sed ya estás en un estado de deshidratación leve. Y se ha demostrado científicamente que tu rendimiento puede llegar a bajar hasta un 20%. Así que te voy a decir los mejores momentos en los que puedes beber agua. La primera porción de agua debería ser por la mañana. ¿Por qué? Ya que si viste este video y dormiste correctamente entre 7 y 8 horas, estarás completamente deshidratado. Además, tomar agua por la mañana reactiva tu metabolismo y mejora la absorción de nutrientes en el desayuno. Cantidad recomendada entre 300 y 500 mililitros. Si quieres rendir mejor en el gimnasio, no tienes que estar cagándote encima en la tercera serie para recién comenzar a tomar agua. Tomar agua antes del entrenamiento mejora el bombeo muscular, previene la fatiga y además evita que te dé un calambre en medio de una sentadilla. Cantidad recomendada: entre 500 mililitros y 1 litro, 60 o 30 minutos antes de entrenar. Aquí es donde muchos fallan. Si bebes demasiada agua de golpe, puedes sentirte muy pesado y con ganas de vomitar en medio del press banca. La clave es beber pequeños sorbos durante el entrenamiento. La cantidad recomendada es entre 100 y 200 mililitros, cada 15 o 20 minutos, según cuánto sudes. Vale, y cuando terminas de entrenar, tu cuerpo está sediento de 2 cosas, comida y agua, y no podemos descuidar ninguna de las dos. Y para ello vamos a beber entre medio litro y 1 litro en la primera hora post-entrenamiento. Y hay un cuarto momento en el que también podemos beber agua, y es antes de dormir. Esto nos puede ayudar a tener una buena hidratación durante la noche, pero si tomamos demasiada agua nos vamos a mear encima. La solución estaría en beber entre 200 y 500 mililitros antes de dormir. Todo depende de la tolerancia de tu cuerpo. Pero espera, hay un detalle muy importante que puede marcar la diferencia en cómo tu cuerpo usa el agua: los electrolitos. Beber agua sin más no es suficiente. Si no tienes los minerales adecuados en tu cuerpo, puedes estar deshidratado incluso si tomas muchos litros al día. Los electrolitos son simplemente minerales que regulan el agua en tu cuerpo y permiten que el agua se distribuya bien donde realmente se necesita. Cuando sudas pierdes agua, pero también pierdes estos minerales. Por eso el sudor tiene un sabor salado. Y si solo repones agua sin electrolitos, te vas a sentir más débil y cansado y con riesgo de calambres. Primero vamos a desmentir un mito. Hay unos degenerados que le echan sal al agua. Primero que nada, eso sabe a mierda. Y segundo, con eso solo estás reponiendo el sodio y no los otros 2 electrolitos fundamentales. Los más importantes son el sodio, el potasio y el magnesio. Entonces, ¿cómo obtenemos estos electrolitos? Esta es la forma más simple y efectiva. Come tus comidas con un poco de sal. Con esto ya tendrás el sodio que tu cuerpo necesita. Come alimentos ricos en potasio, como plátanos, papas o
aguacate. Come frutos secos o espinacas, que son ricos en magnesio. Y como último caso, si es que sudas mucho, puedes usar sales minerales en polvo, pero solo si es necesario. Ahora te voy a hablar de algo que muy poca gente sabe, pero realmente es lo que te puede hacer ganar más músculo: la sobrehidratación muscular. Como dijimos anteriormente, el músculo está hecho un 75% de agua. Si te sobrehidratas correctamente, las células de tu cuerpo literalmente se llenan y se expanden. Tu músculo se ve más grande y lleno porque el agua dentro de la célula le da volumen. ¿Qué otras cosas pasan cuando el músculo está sobrehidratado? Mejora la síntesis de proteínas, lo que significa que el músculo se recupera y crece más rápido. Aumenta la fuerza y la resistencia, porque el músculo se contrae mejor y aguanta más trabajo. Si alguna vez te has visto en el espejo después de entrenar y piensas, estoy en mi prime, y al día siguiente te sientes flaquísimo, seguramente es porque a tu cuerpo le faltaba agua. Cuando te hidratas de forma constante, el bombeo no es temporal, sino que se mantiene, y con ello la apariencia del músculo cambia. ¿Cómo podemos aprovechar esto al máximo? Simplemente tomando 100 o 200 mililitros más del que tu cuerpo necesita, pero de forma controlada y a lo largo del día. O sea, yo, una persona de 77 kilos, podría estar tomando perfectamente 3,6 litros de agua al día, o incluso 4 si es que tengo mucha actividad y entreno muy intenso. Si distribuyes bien tu ingesta de agua durante el día, notarás una diferencia masiva en tu bombeo muscular y tu recuperación. Ahora vamos a hablar de la temperatura del agua. Beber agua fría no es malo en sí, pero en algunos momentos puede afectar tu rendimiento. Si tomas agua helada antes o durante el entrenamiento, tu cuerpo gasta más energía tratando de regular la temperatura del agua, lo que puede reducir tu desempeño y hacerte sentir más pesado. ¿Cómo hacerlo bien? Antes y durante el entrenamiento es mejor agua a temperatura ambiente o ligeramente fría. Y si te gusta el agua helada, guárdala para después del entrenamiento o para momentos en los que no te encuentres en esfuerzo físico. Esto no significa que no puedas beber agua helada, pero es para las personas que quieren sacar el máximo rendimiento de su entreno. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos y de su relación con la hidratación. Aquí viene algo que muchos no saben. Los carbohidratos afectan a la cantidad de agua que tu cuerpo retiene. Cada gramo de carbohidrato almacena entre 2,5 y 3 gramos de agua en los músculos. Es decir, si reduces mucho los carbohidratos, tu cuerpo retiene menos agua y te ves más plano. Ahora vamos a hablar de la orina. Sí, lo que sale de ahí. Si el color de tu orina es oscuro, ten cuidado porque podrías estar muriendo. Y si es muy transparente, puede significar que estás bebiendo mucha agua, lo que puede diluir los electrolitos esenciales como el sodio y el potasio, cosa que no es grave pero tampoco lo ideal. El color de pipí perfecto es amarillo claro, lo que indica que la hidratación está en su punto. Y la creatina. En este vídeo no voy a hablar mucho de la creatina, pero si es que la estás tomando, deberías tomar entre medio litro y 1 litro más de lo normal. Si eres una persona de 100 kilos, perfectamente podrías estar tomando entre 7 y 8 litros de agua. Todo lo que dijimos te va a ayudar a ganar mucho músculo, pero no sirve de nada si duermes incorrectamente. Así que aquí tienes un vídeo que te ayudará a ganar más músculo y dormir mejor.